Bienvenido, profesor Edgar González. Lo hemos visto muy activo en todo nuestro programa. Muchas gracias. Es también un honor que nos acompañe en nuestro quinto aniversario. Gracias por la invitación. Ayer ha sido fabuloso. Todos los días hemos estado desde las 9 hasta las 7 de la noche, pero pegados a la computadora. Como no. Me imagino con las charlas tan interesantes. Sí, de verdad que para mí personalmente yo les puedo decir que ese congreso para mí es un regalo. Muchas gracias. Bueno, entonces voy iniciando. Chicos, atentos, ya iniciamos. Este es nuestro quinto Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional. Bueno, le hemos puesto el título Codificando el Futuro. Con nosotros presente está el PhD Edgar González Coslova. Nos acompaña desde Estados Unidos y la Universidad de Mount Sinai. El título de su ponencia es Medicina de Precisión, Inmunoterapia y Marcadores Moleculares en Ensayos Clínicos. Es biólogo computacional especializado en los mecanismos moleculares de señalización celular e inmunológica de enfermedades crónicas e infecciosas, egresado de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y con un PhD en bioinformática en la UFMG de Brasil. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ciencias Oncológicas en la Escuela de Medicina, ah, las siglas ICHN, en Mount Sinai. Su investigación se centra en el modelado y análisis de datos de multiomics para abordar preguntas biológicas complejas, con aplicaciones en la inmunología, virología, transcriptómica y biología estructural. Genial. Tan diversos temas. También vamos a estar atentos. Gracias, Edgar. Adelante, voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias. A ver, sí, ahí puedo. Déjame mover las ventanas del Zoom que ya, listo. Ah, bueno, muy buenas tardes o días, dependiendo de dónde estén. Les voy a hablar un poco sobre la medicina de precisión. Voy a comenzar con una pequeña introducción. Yo soy egresado de San Marcos en el año 2012 de la carrera de biología, de ciencias biológicas. Y algo que me sorprendió fue que trabajar en el área de biología molecular era un tema aún bastante complicado en esa época. Entonces, decidí ir al extranjero a estudiar y me fui a Brasil, que era el lugar más cercano para no irme muy lejos de la familia. Y en ese momento estaba entre hacer el doctorado en inmunología o en bioinformática. Y ya desde muy chico yo siempre tuve mucha pasión por las computadoras, tanto que casi estudio ah, um, informática en lugar de biología, pero menos mal fui a estudiar biología, que creo que es mucho más divertido. Entonces hice el doctorado en bioinformática en Brasil y en ese momento estudié el sistema, la respuesta inmune adaptativa, principalmente células B y la respuesta del sistema inmune en la producción de sueros contra el veneno de serpientes. Entonces, tengo que agradecerle mucho a mi mentor, a Armando Yarlequé Chocas de Perú, de San Marcos, y a Carlos Solorte, que fue mi mentor en Brasil. Entonces, después de eso, hice un postdoctorado de 1 año y medio en el sur de Brasil, estudiando la respuesta inmune innata. Y después de eso, hice un segundo postdoctorado en Nueva York, en donde me ofrecieron una posición como profesor y me quedé por ahí. Pero como verán aquí, un dato curioso es que yo la verdad nací en Rusia,
pero mi pasaporte dice peruano nacido en el extranjero. Entonces, porque mi papá es peruano y mi mamá es rusa. Entonces, ese es el dato curioso. Bueno, y yo trabajo principalmente intentando entender los mecanismos de la respuesta inmune a través de los marcadores moleculares, ya sea transcriptoma, proteoma o similares. Y mi objetivo es usar esos marcadores para ya sea como diagnóstico o para terapias. Y aquí abajo hay algunos ejemplos de trabajos que les voy a hablar hoy. Y bueno, mi hobby es la biología computacional y me encanta cocinar y comer y un poco de fotografía también. Entonces, ¿qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión es, es el área que se va a encargar de encontrar un grupo de marcadores que nos permiten explicar por qué un grupo de personas sufre una enfermedad en una forma específica a otro grupo de personas que sufre la misma enfermedad, pero que no tiene la misma severidad de la enfermedad. Y como les acaba de contar mis compañeros, en los últimos 10, 20 años hemos llegado a entender que muchas de las enfermedades comunes son multifactoriales, tienen varias facetas. No hay una respuesta única de cómo tratarlas. Entonces, la medicina de precisión se encarga de buscar esos patrones específicos a un grupo de personas. Y encontrar biomarcadores, como les acaba de comentar Ana, no es un trabajo sencillo. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de experimentos se va a realizar. Y es un trabajo bastante laborioso y lleva mucho tiempo, porque primero hay que encontrar al grupo de personas, hay que tratar las muestras biológicas, hay que transformar esas muestras a datos computacionales, hay que realizar un análisis correcto de esos datos y luego hay que regresar otra vez a la clínica para probar o validar si es que esos marcadores realmente son lo que pensamos que son o si es que simplemente eran errores o artefactos ah, por culpa de todo este proceso largo que hay en donde se pueden cometer errores o simplemente las muestras a veces se degradan. Y muchos investigadores alrededor del mundo han estado haciendo esto. Y un ejemplo que les tengo aquí es que actualmente, gracias a las multiómicas, proteómica, transcriptómica y genómica, actualmente tenemos un entendimiento bastante profundo de muchas enfermedades que aún no tienen cura. En esta imagen a la izquierda es el mapa de procesos involucrados en una enfermedad llamada multiple myeloma, que es una enfermedad de las células plasmáticas que sucede en la médula ósea de los pacientes que sufren esta enfermedad y que poco a poco van perdiendo la respuesta o estas células paran de funcionar, de ejercer su función natural y se convierten y comienzan a invadir el tejido óseo y sucesivamente la persona. Es una enfermedad bastante dolorosa también. Entonces, en este ejemplo, este grupo de investigadores encontró una serie de genes, de genes transcritos de RNAs que estaban aumentados en pacientes que tenían una enfermedad bastante severa. Y en esta figura de la derecha les estoy mostrando que los pacientes que tenían una baja expresión en estos genes, ah, a lo largo del tiempo, generalmente tenían un progreso de enfermedad más lento. En el eje Y tenemos el porcentaje de pacientes que sufren un progreso en la enfermedad. Y entonces los pacientes que tenían estos genes en cantidades elevadas sufrían una enfermedad bastante severa, bastante rápido, lo que está reflejado en esta curva cayendo rápidamente. Entonces, es un ejemplo de cómo se pueden usar una combinación de genes para identificar y hacer un seguimiento a estos pacientes a lo largo del tiempo e intentar ajustar las terapias, ya que una terapia para los pacientes en rojo no va a funcionar de la misma forma como para los pacientes aquí en azul. Entonces, uno de los estudios, el primer estudio de postdoctorado que hice fue intentando entender un poco más sobre una enfermedad que todos conocemos, que es la tuberculosis. Y en este estudio intentamos entender por qué algunos pacientes que tenían la enfermedad latente llegaban a reactivar la enfermedad y transformarla a una enfermedad severa.
Entonces, solo con un poquito de información, la tuberculosis aún sucede mundialmente, es una enfermedad que no se ha curado, que no se ha erradicado, y es una enfermedad bastante constante, con un número de más o menos 10 millones, un poco más de 10 millones de personas al año alrededor del mundo desde los años 2000 hasta actualmente. Lo que ha mejorado en el tiempo sí es la notificación de los casos nuevos, ya que hay mayor número de visitas a los médicos, ¿cierto? Entonces, en este estudio investigamos el secuenciamiento de RNA de tejido completo, o como le dicen en inglés al bulk RNA-seq, y encontramos varios genes asociados con ciertos tipos celulares, y estos genes incluyen genes que son bastante conocidos de la respuesta inmune, y en este estudio verificamos que un factor llamado CEBPB, que es un factor que permite a los monocitos que se diferencien en macrófagos, y este factor parecía estar asociado con la enfermedad más severa. Entonces llegamos a explorar qué otros marcadores moleculares estaban asociados con este marcador de diferenciación celular, y vimos que varios genes que son parte de la respuesta inflamatoria, que es bastante común en cualquier enfermedad, que es el grupo de genes asociados con el pathway, con la señalización molecular llamada de interleuquina 6. Y encontramos más o menos 4 a 5 genes asociados correlacionados con este marcador de diferenciación. Y más adelante, cuando hicimos la parte genómica de este estudio, vimos que varios de estos genes, parte de esta cascada de respuesta inmune, si bien es cierto, el AL6 o el AL6 estaba conservado alrededor de varias especies animales, los que están upstream de la cascada, o sea, los marcadores que van a activar esta cascada AL6, son marcadores, son citoquinas que están bastante conservadas solamente en primates, que no se encuentran expresas en la misma cantidad cuanto en animales más lejanos evolutivamente. Y fue bastante interesante encontrar esto, ya que significa que varios de estos genes que actualmente son bastante comunes en humanos son los responsables por inducir la respuesta de AL6, que al mismo tiempo va a activar este factor de diferenciación de monocitos a macrófagos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque generalmente la bacteria tuberculosis se esconde en las células, más madre, en estos monocitos tempranos, y una vez que hay una activación inflamatoria que puede ser causada por una enfermedad no relacionada a tuberculosis, va a causar que se active este factor de diferenciación, y eso va a llevar a que la tuberculosis se reactive en estos pacientes, llevando a una enfermedad activa de tuberculosis. Entonces es bastante interesante porque eso significa que controlar los niveles de inflamación podría ayudar a reducir la reactivación en pacientes que tienen tuberculosis. Entonces, ese fue uno de los estudios que hicimos durante este postdoctorado en Brasil. Y después me fui aquí al Monte Sinaí, que, para darles un poco de contexto, es un hospital. Primeramente es un hospital es una cadena de hospitales que tiene alrededor de 9 hospitales en Nueva York. Y asociado a estos hospitales hay un instituto de medicina que entrena médicos y investigadores. Se llama Escuela de Medicina ICANN. ICANN es el nombre de la persona que donó mucho dinero para este instituto. Entonces, en este instituto tuve la oportunidad de trabajar con muchos investigadores famosos, y básicamente mi trabajo fue muy similar a lo que hice en Brasil, que es analizar datos de secuenciamiento, de proteómica, de epigenética, y encontrar cuáles son los factores que están asociados a esas enfermedades. Uno de los trabajos que hice tempranamente, que aún no ha sido publicado, pero sí está en los bioarchives, es que hay una enfermedad llamada síndrome de fatiga crónica, que muchos médicos piensan que no es real, que es una enfermedad inventada. Entonces, como es un hospital grande con más de 30,000 pacientes por año, teníamos suficientes pacientes como para hacer un estudio. Entonces seleccionamos 50 pacientes, a 25 que tenían presencia de esta enfermedad y 25 que no.
Y cuando los comparamos, efectivamente vimos que esos pacientes que tenían esta enfermedad tenían una señal genérica del sistema inmune que parece que las células están como que parcialmente activadas. Y esto incluye células que son bastante peligrosas, que destruyen los tejidos de forma natural, como las células NK, las células dendríticas. Entonces, fue interesante ver que había una señal molecular para esta enfermedad y que no es necesariamente una invención de estas personas como lo que se pensaba anteriormente. Y algo interesante es que cuando hicimos los estudios de COVID hace un par de años durante la pandemia, vimos que existe una señal bastante parecida en los pacientes que sufrían COVID severo, que es una sobreactivación o una superactivación del sistema inmune. La famosa tormenta de citoquinas, que es causada por esta superactivación de ciertas células inmunes. Entonces hicimos varios estudios en COVID y en todos ellos tuvimos mucho cuidado de hacer un análisis correcto. Y aquí es donde les voy a contar un poquito sobre los métodos de modelaje. Anteriormente usábamos métodos de regresión lineal para intentar entender problemas complejos, pero muchas veces no eran suficientemente poderosos como para entender todas las otras variables que podían estar afectando la enfermedad. Entonces, actualmente usamos muchos tipos de modelaje conocidos como modelajes regularizados. Aquí les estoy mostrando un ejemplo en el cual estos modelos un poco más complejos matemáticamente nos permiten modelar no solamente los marcadores moleculares, sino también las otras variables clínicas que están asociadas a la enfermedad o que podrían estar asociadas a la enfermedad. Y estos modelos que son matemáticos se autocontrolan. Significa que cuando no hay una asociación con una variable, esta variable es eliminada del modelo mediante un proceso recurrente de varios círculos. Y este es un ejemplo de varios marcadores que estaban participando durante el COVID, incluyendo algunas variables clínicas como son las variables de la radiografía, de la tomografía computarizada y también como algunas variables clínicas. Um, entonces, eso nos mostró que usar estos métodos de modelaje no solamente nos permite corregir por los artefactos técnicos, como los que comentó Ana en su presentación, el famoso batch effect, sino también nos permite incorporar variables clínicas que muchas veces son importantes para la enfermedad. Entonces, uno de estos estudios que también hicimos fue sobre la metilación de un tipo de cáncer, que es el cáncer de hígado. Y en este estudio no vimos RNA, pero también vimos principalmente la metilación del DNA. Como sabemos, el DNA, cuando está metilado, está inactivo o está en una conformación que no permite el acceso de las polimerasas y de las helicasas. Entonces, esas regiones del DNA se mantienen cerradas para la transcripción. Entonces, en esta enfermedad que afecta a muchos países alrededor del mundo, y que una de las grandes causas de esta enfermedad, que son factores de riesgo, que son el alcohol y varios tipos de hepatitis, um, es una enfermedad entonces bastante seria y actualmente, a pesar de que es una enfermedad lenta, que no es mortal inmediatamente, es una enfermedad que afecta una gran porción de la población. Y es una enfermedad de progreso lento, en la que significa que un hígado normal puede pasar varios años en su etapa cirrótica, puede pasar años presentando nódulos displásticos y luego cuando llega a la etapa de cáncer de hígado, ya se encuentra en un estado bastante avanzado y muchas veces incurable. Entonces, la idea era intentar encontrar estos marcadores antes de que lleguemos a la enfermedad temprana del cáncer de hígado. Entonces, para esto estudiamos estos 4 tipos de tejidos en un número grande de pacientes. Como pueden ver aquí, algunos grupos eran más difíciles de muestrear, como los de nódulos displásticos. Entonces tuvimos un número de pacientes bajo, relativamente bajo, pero en general tuvimos bastantes pacientes de hígado cirrótico y de hígado con cáncer temprano. Y realizamos exactamente eso, comparamos el RNA con el DNA y encontramos varios genes
que se veían afectados a lo largo de la enfermedad de forma gradual. Aquí en azul les estoy mostrando la expresión de este gen KCNA3 en en pacientes de hígado cirrótico, y esta expresión baja a lo largo del tiempo en los pacientes de cáncer de hígado temprano. Eso significa, y justamente vimos que esta reducción en la expresión de este gen estaba acompañada por el aumento en la metilación de la misma región génica en donde este gen está. Entonces encontramos más o menos 4 marcadores que parecían que tenían una correlación bastante fuerte con el progreso de esta enfermedad. Entonces, una vez que encontramos esos marcadores, regresamos a la clínica, colectamos más muestras y realizamos qPCRs para validar este descubrimiento, y usando pacientes colectados a lo largo del tiempo en el hospital, hicimos esta qPCR y vimos que efectivamente pacientes que tenían estos marcadores moleculares están aquí de color azul, perdón, de color rojo. Generalmente se daban mejor en el tiempo que pacientes que sufrían de una metilación temprana de estos genes, que son los pacientes aquí en color azul. Y cuando comparamos esta clasificación usando estos 4 marcadores en comparación con puntuaciones moleculares ya conocidas o ya publicadas, que el más aceptado en el momento era el marcador de Hoshida, que es un grupo japonés, vimos que nuestra clasificación era un poco mejor que la de Hoshida. Y obviamente también revisamos que esto no estuviera influenciado por el tipo de etiología que estos pacientes tienen, que son los factores del alcohol o las infecciones con hepatitis. Entonces fue un estudio bastante interesante que publicamos hace unos cuantos años. Ahora, esos son estudios aislados que generalmente son financiados por el gobierno de Estados Unidos, pero también en el hospital tenemos una colaboración bastante grande a través también del NIH, que es la parte federal que controla la investigación en Estados Unidos. Y esta red de colaboración se llama CIMAC-CIDC, que significa Cancer Immune Monitoring and Analysis Centers. Y estos son 4 centros que forman parte de esta red. Y esta red tiene acceso a muestras de pacientes que tienen ensayos clínicos. Entonces, cada vez que hay una droga nueva que es descubierta a través de mecanismos similares a lo que nuestro compañero comentó tempranamente, cuando se hace un ensayo para probar una de estas drogas, estos pacientes son colectados y son almacenados en el NCI, y NCI puede distribuir estas muestras a uno de estos 4 centros. Entonces es un grupo bastante grande con otros subgrupos que controlan estos ensayos clínicos, y tenemos bastantes reuniones en las cuales hay mucha coordinación para obtener estas muestras y para ver qué ensayos son los que tenemos que realizar para identificar qué podemos mejorar en estos ensayos clínicos o qué informaciones podemos extraer de estos ensayos clínicos para ayudar con el tratamiento o el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, uno de los estudios que les voy a mostrar es en cáncer de vejiga. Actualmente, esta droga, gemcitabine, es un cóctel de quimioterapia, y cisplatin es un ¿cómo se llama? Antiangiogénico, que la palabra en español estaba complicada de pronunciar. Entonces, la primera droga se encarga de matar las células que tienen estas alteraciones células cancerígenas, y la segunda se encarga de prevenir que se amplifiquen. Ahora, estas drogas se usan generalmente por separado, pero en este ensayo clínico, por primera vez, se combinaron estas 2 drogas en adición a una tercera droga que es el nivolumab. Nivolumab es un inhibidor de un marcador inmune que se llama PD-1. Este marcador es un marcador que se acumula a lo largo del tiempo y controla que la respuesta inmune pare después de que la respuesta inmune
haga su función, ese marcador hace que la respuesta inmune pare. Ahora, ese es un problema porque los cánceres se aprovechan de ese mecanismo y activan ese gen de forma temprana para que no haya una respuesta inmune contra el cáncer. Entonces, se combinaron estas 3 drogas en este estudio y básicamente aquí les estoy mostrando que los pacientes que respondieron a la droga, todos los pacientes recibieron la droga en primer lugar, pero hubo un grupo de pacientes que respondió a la droga, significa que tuvieron un tiempo de vida bastante largo, como están viendo aquí, pero hubo un grupo de pacientes también que no respondió a este tratamiento. Entonces la idea era, uno, probar la combinación, sabemos que la combinación funciona, entonces se va a volver un estándar en la clínica en unos años, pero también sabemos que hay un grupo de pacientes que no va a responder a este tratamiento. Entonces, el estudio que hicimos de seguimiento a estos pacientes, y aquí les estoy mostrando el seguimiento a lo largo de los meses, era para ver cuáles eran los marcadores que probablemente están asociados con estos pacientes que no responden al tratamiento. Cuando hicimos el análisis de genómica, identificamos muchas mutaciones en varios genes mostrados aquí, y podemos separar al grupo de pacientes en pacientes que no responden en morado claro y pacientes que responden en morado oscuro. Ahora, algo que se sabe ya hace unos años es que la acumulación de mutaciones hace a las células cancerígenas más inestables y estas entonces son más sensibles a los tratamientos. Y aquí podemos ver que hay más acumulación de mutaciones en los pacientes que responden que los que no responden. Pero, como también podemos ver aquí, no es blanco y negro. Hay una gran mezcla de fenotipos en el medio y hay pacientes que no tienen estas mutaciones y que no responden. Eso es porque, como les comentaba al inicio, estas enfermedades son bastante complejas y multifactoriales. Entonces, continuamos investigando y vimos el contenido de proteínas a través de una técnica que se encarga de registrar las proteínas en solución. No es el mass spec, es una técnica bastante similar al microarray. La tecnología se llama Olink y básicamente permite hacer un microarreglo de proteínas y detectar estas usando una PCR. Y hicimos esto para tanto proteínas disponibles en solución y en sangre, en orina y en sangre, cuanto para el contenido de células en sangre. Y aquí arriba a la derecha les estoy mostrando las proteínas que estaban asociadas con la metástasis de estos pacientes antes de que empeoren. Ah, y aquí abajo les estoy mostrando qué tipo de células estaba principalmente presente a los pacientes que respondían mejor y los pacientes que no respondían bien al tratamiento tenían una cantidad bastante baja de estas células presentes en circulación. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos identificar tipos celulares que participan de esta respuesta inmune y también podemos identificar marcadores que podrían ser indicadores de algún problema con estos pacientes. Ahora, los marcadores aquí arriba son asociados a metástasis y los que están aquí abajo, que son solamente 3, estaban asociados a la sobrevida de los pacientes, independientemente si es que tenían metástasis o no. Entonces, ese estudio actualmente está en continuación y actualmente estamos pasó de ser un estudio de fase 2 a ser un estudio de fase 3, en el cual por los próximos 4 años vamos a colectar más pacientes y ver si es que efectivamente podemos usar estos marcadores para diagnóstico y monitoramiento de la enfermedad. Otro estudio que hicimos fue en relación al múltiple mieloma que les comenté al inicio, en el cual hay también un grupo de pacientes que tienen un nivel mínimo de enfermedad detectable. Y la idea era investigar a estos pacientes con muy poca enfermedad e intentar identificar cuál podría ser la mejor terapia para ellos. Entonces, en este estudio hicimos algo bastante similar, pero en este caso utilizamos single cell RNA sequencing, en el cual identificamos los transcriptomas de células únicas. Y es cierto que la resolución no es tan buena cuanto en el bulk RNA sequencing,
pero fue suficientemente poderosa como para identificar los tipos celulares principales y ver cuáles estaban asociados con estos pacientes mejorando o no. Y esto nos llegó a destilar estos resultados a dos poblaciones de células inmunes, los linfocitos CD4 positivos y los T reguladores, que son CD4 positivos y FOXP3 positivos. Ahora, cuando el sistema inmune está saludable, hay un incremento de células CD4 positivas reguladoras y hay una reducción de las células FOXP3 T reguladoras. Entonces, los dos son linfocitos reguladores, solamente que uno es más controlador de la respuesta de células citotóxicas y el otro es más un controlador de la respuesta genérica del sistema. Entonces, cuando tenemos el incremento de la CD4 y una reducción de las T reguladoras, tenemos una cantidad de enfermedad bastante baja y estos pacientes viven a lo largo de muchos años. En cambio, cuando tenemos el panorama invertido, cuando tenemos una reducción de las células CD4 positivas, pero un aumento de las células T reguladoras, vemos que la enfermedad se desregula y pasa de ser una enfermedad ligera a ser una enfermedad seria. Entonces, similar a lo que vimos en los otros trabajos que les mostré, tenemos dos tipos celulares que podemos usar para intentar desenvolver terapias nuevas, para intentar cambiar la dirección de la presencia de estos dos tipos celulares. Un tercer estudio que hicimos fue en respecto al Hodgkin's linfoma, que es también un tipo de cáncer que afecta, que no tiene un órgano específico en el cual el cáncer aparece, es más un cáncer sistémico que aparece en las células del sistema hematopoyético, en este caso las células linfáticas. En este estudio también por primera vez combinamos tres tipos de drogas, drogas que ya se usaban para el tratamiento de Hodgkin's linfoma, como es el brentuximab, que es un inhibidor de CD30. En este caso combinamos este inhibidor de CD30 con un inhibidor también de CTL4 y de PD1, y esta combinación de drogas resultó ser bastante promisoria en este estudio, pero también había un grupo de pacientes que no respondía. Entonces también hicimos algo bastante similar, en el cual hicimos el seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo. Aplicamos estos métodos de modelaje que permite modelar los artefactos técnicos y las variables clínicas y demográficas. Y realizamos varios tipos de ómicas. Hicimos el TCR sequencing, que es una técnica de secuenciamiento que permite hacer un seguimiento a los clones que van a estar ya sea expandiéndose o desapareciendo durante la respuesta inmune. Hicimos CyTOF, que es una técnica de citometría para cuantificar poblaciones celulares. Usamos también proteómicas, que es la técnica de Olink, pero también hicimos una técnica serológica llamada en la cual probamos varios antígenos que son bastante conocidos en el área de cáncer para ver si alguno de ellos estaba asociado con esta enfermedad. Y aquí abajo les estoy mostrando el grupo de marcadores que ya sea aumenta con tratamiento o que disminuye con uno de esos tratamientos. Y este heatmap está separado en tres grupos. Arriba está la combinación de las tres drogas comparada con la combinación de dos drogas y abajo una diferente combinación de dos drogas. Y como podemos ver aquí, esta combinación de abajo es la que generalmente causó el mayor número de incremento de marcadores proteómicos, pero también es la droga que tuvo el peor efecto de las tres. Entonces, esto nos está indicando que la droga que tuvo la mejor respuesta, que es esta con 3, realmente el efecto era disminuir la expresión de varios marcadores como los que estamos viendo aquí. Y esto es algo que ya estamos viendo en muchos estudios, que muchas veces no es la falta de activación de una molécula o de una cascada de moléculas, sino la sobreactivación de estas cascadas. Entonces es bastante interesante que las señales más fuertes
o más asociadas con una mejora en estas enfermedades son realmente desactivaciones de varias de estas moléculas. Aquí les estoy mostrando también las poblaciones celulares que estaban más acompañadas con estas terapias. Aquí están nuestros amigos, las células CD4 positivas, pero en esta enfermedad también vimos una gran influencia de los neutrófilos, que también vimos que estaban bastante asociados en un estudio previo con COVID, con la respuesta inmune, con cuán activa es esta respuesta inmune, cuán eficiente es en eliminar la enfermedad, en este caso cáncer. Y también dos células que son un poco menos estudiadas en este contexto, que son las células B y las plasmacitoides. Ahora, lo interesante de este estudio fue que hicimos este panel de antígenos contra el cáncer que les estoy mostrando aquí en el medio. ¿Qué son antígenos contra el cáncer? Son proteínas que son generalmente secretadas por el organismo en cantidades muy bajas. Y cuando acontece o sucede el cáncer, estos antígenos generalmente son upregulados, significa que son más expresos. Y es exactamente lo que vimos aquí cuando cuantificamos estas moléculas. Vimos que este antígeno NY-ISO en esta columna con negativo, estos son pacientes en azul que básicamente respondieron a la terapia. Y como podemos ver, la mayoría de estos pacientes que respondieron a terapia no tenían presencia de este antígeno. En cambio, pacientes que no respondieron tan bien, aquí en rojo, son los que principalmente tuvieron la presencia de este antígeno. Entonces también fue bastante interesante ver que este antígeno, que generalmente es usado para la cuantificación de cáncer de ovario, también tiene un rol en este cáncer de sangre, que es el Hodgkin's linfoma. Y hicimos también el seguimiento de marcadores sanguíneos, de proteínas sanguíneas, y encontramos 5 marcadores que estaban bastante asociados con la resistencia a la terapia. Son los que les estoy mostrando aquí. Y estos 5 marcadores, cuando hicimos el análisis en comparación con los parámetros clínicos, vimos que la combinación de 3 de estos marcadores nos permite crear un clasificador que permite identificar si estos pacientes van a responder o no a estas terapias. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de cómo podemos usar algunos de esos marcadores para identificar qué pacientes son los que van a estar respondiendo a esta terapia. Entonces, más que una respuesta para los pacientes que no responden, es una ventaja para saber quiénes son los que responden. Ahora, para la última parte de la presentación, que les quiero contar un poco más, y creo que estoy bien de tiempo, entonces creo que puedo disminuir un poco la velocidad. Es algo que yo estoy particularmente bastante interesado y es un tema bastante complicado ya que es poco estudiado, no tan estudiado cuanto otros, pero básicamente es el tema de las biopsias líquidas y de las vesículas extracelulares o marcadores exosómicos. Ahora, las biopsias líquidas entraron mucho de moda hace unos 10 años, pero esta moda nunca llegó a ser muy prevalente en la medicina, ya que es un campo bastante complicado y les voy a mostrar por qué. Entonces, tuve la suerte de tener un poco extra de financiamiento y con ayuda de estos colegas que les estoy mostrando aquí, hicimos varios estudios asociados a estos marcadores de biopsias líquidas. Ahora, es interesante, las biopsias líquidas son bastante prometedoras, ya que en teoría, si es que este es el sistema circulatorio, aquí podemos ver un linfonodo en gris o en marrón verde. Aquí podemos ver un tejido inflamado o cancerígena y podemos ver que todas las células del sistema inmune van a estar secretando vesículas extracelulares. Células que mueren van a estar secretando o liberando también vesículas, pero también un poco de DNA y RNA. Entonces, en teoría, todos los marcadores que necesitamos van a estar disponibles en algún momento en circulación. Ahora, la dificultad es extraer estos marcadores, purificarlos y tener suficiente material como para poder realizar un ensayo molecular para ya sea detectar estas moléculas. Entonces, esa es la dificultad, pero um, es bastante
promisorio. Entonces, incluso en revistas científicas bastante grandes, como Science o Nature, vemos varios de estos reviews que muestran algunas moléculas que ya fueron detectadas en estas vesículas, que pueden estar asociadas con infecciones virales o con infecciones o con enfermedades como el cáncer. Entonces, el estudio que nosotros hicimos, a la derecha es el review y a la izquierda es el estudio que hicimos, cuantificamos el RNA presente en estos tejidos, en estas vesículas. Y cuando hacemos la comparación con el RNA sequencing de células, aquí les estoy mostrando abajo, esta es la señal que nos da los marcadores moleculares en células. La señal, como pueden ver, es bastante alta, nos da un score de 3.1 para respuesta inmune y un score de 2.8 para marcadores del cáncer de próstata. Pero cuando usamos estas vesículas para cuantificar moléculas asociadas con esas enfermedades o con la respuesta inmune, la puntuación que obtenemos es mucho más alta. Obtenemos un score más alto con estos marcadores de biopsia líquida. No te escuché. Repite, por favor. Quedan 5 minutos, doctor. Disculpe. Sí, perfecto. Entonces, en los últimos años hemos estado estudiando estos marcadores proteómicos y transcriptómicos de estas vesículas y hicimos un estudio también en cáncer de hígado con los mismos pacientes que les presenté anteriormente. Tuvimos la suerte de que hubo varias muestras que pudimos orientar a este estudio y cuantificamos marcadores moleculares, varios RNAs no codificadores de estas vesículas. Y aquí les estoy mostrando una figura en la cual aquí tenemos el estándar que se usa en la clínica, los marcadores que nosotros encontramos en estas vesículas, y aquí en verde cuando combinamos los marcadores de estas vesículas con los marcadores estándar que tenemos en la clínica. Eso significa que podemos aumentar esos marcadores a la clínica y obtener resultados mucho mejores para identificar pacientes en riesgo. Al mismo tiempo, hicimos un estudio bastante similar en pacientes que tenían cáncer resistente, que no tenían ningún efecto de las terapias contra el cáncer de próstata. Y en estos pacientes identificamos marcadores que ahora pueden ser usados para prevenir que la próstata sea removida en estos pacientes. En este tipo de cáncer, cuando hay pacientes que tienen una enfermedad bastante severa, generalmente los médicos intentan remover la próstata para ver si el paciente sobrevive por más tiempo. Pero lamentablemente no es el caso, generalmente ya es una sentencia casi de muerte cuando eso sucede. Entonces, en este estudio identificamos marcadores tanto codificantes como no codificantes que están asociados a este cáncer resistente. Entonces, si es que detectamos estos en esos pacientes, no hace falta de que sufran esta cirugía radical, porque no les va a ayudar a combatir la enfermedad. Este slide lo voy a saltar. Y para terminar, les voy a decir que actualmente tenemos otros proyectos en los cuales estamos investigando y estamos desenvolviendo herramientas computacionales que nos permiten identificar estos marcadores no codificantes del genoma a través de estas vesículas extracelulares. Y eso es porque muchas veces estas regiones del genoma se encuentran en regiones intergénicas. Quiere decir que no son cuantificadas por métodos convencionales de secuenciamiento. Y básicamente ese es el resumen de algunos proyectos en los cuales he estado trabajando aquí en la Escuela de Medicina. Y claro, esto no sería posible sin la educación que recibí en San Marcos y posteriormente en Brasil. Y claro, estos estudios son estudios bastante grandes. Hay muchas personas involucradas en ellos, no solamente yo. Y aquí hay una foto de todo el grupo de investigadores que es parte del instituto. Muchas gracias y estoy feliz de recibir preguntas. Muchísimas gracias, doctor González. En verdad ha sido un placer escuchar su ponencia. Nos ha resultado sumamente interesante. No sé si en el público quizás hay algunas preguntas que podemos hacer en micro abierto, ya para terminar nuestro primer bloque, que de hecho ha sido un cierre magistral.
de todo lo que es la bioinformática y los avances internacionales que hay. Bueno, eh, por mi parte a mí me pareció sumamente interesante. No sé si quizás podría hacerle una pregunta de manera un poco más general, ¿no? Normalmente vemos la aplicación de todas estas herramientas y los estudios ómicos a áreas que son un poco más de ciencia base. ¿Cómo se siente quizás tener esta interrelación con algo más cercano a lo que es la medicina, que definitivamente tiene que ver con el tratamiento incluso de pacientes, diagnóstico, tratamientos, y o sea, son cosas que al final van a repercutir en esos ámbitos? Gracias por tu pregunta. Voy a responder tu pregunta y luego voy a responder una pregunta que veo en el chat. Ujú. Para mí es bastante emocionante porque cuando estaba haciendo el doctorado era, era principalmente ensayos en ratones y es bastante importante realizar ese tipo de estudios para entender la enfermedad a un nivel más profundo, a un nivel de mecanismos. Pero algo que fui descubriendo a lo largo del tiempo fue que muchas veces los modelos en animales fallan cuando van a ensayos en humanos. Y ese fue el principal motivo por el cual decidí alejarme un poco de los estudios en animales y irme más a estudios en humanos. Y a pesar de que Monte Sinaí no es una universidad o un instituto famoso internacionalmente, porque es primeramente un hospital y luego es un instituto académico, como pueden ver, colabora bastante y muchas de estas investigaciones que se hacen en institutos más famosos a nivel internacional, todas son realizadas a través de la colaboración de varios centros. Entonces, es bastante emocionante colaborar con diferentes investigadores de estos centros y es bastante emocionante ver cómo se pueden aplicar estos marcadores moleculares que muchas veces en nuestra mente suceden en la biología celular, pero no exactamente los asociamos a cómo pueden influenciar la medicina. Y eso va de mano con la pregunta que veo en el chat, que es cómo saber si es que nuestros descendientes tienen el boleto ganador del cáncer. Um, Actualmente tenemos varios marcadores genómicos que están muy fuertemente asociados con cáncer. Como sabemos, por ejemplo, el gen BRCA1 y BRCA2 es básicamente una sentencia para para las mujeres que cargan estos genes, ya que las mutaciones en estos genes, específicas mutaciones en estos genes causan que estas mujeres desarrollen cáncer de mama, por ejemplo. Y ahora en la clínica este ensayo genético se hace de rutina y las mujeres que tienen estas mutaciones se les recomienda que realicen que se extraigan las glándulas mamarias para que no sufran esta enfermedad más adelante. Ese es, por ejemplo, ese es el ejemplo más famoso que tengo en mente, pero actualmente hay varios similares que están sucediendo. Y actualmente en la clínica lo que estamos viendo es que muchos de estos marcadores inmunes nos pueden servir para monitorear las personas de forma rutinaria. Y si es que detectamos una alteración en los genes que les mostré anteriormente, es ya una indicación de que esta enfermedad podría estar presente. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a llegar a ese sueño de tener una gota de sangre y saber si es que la persona va a tener una enfermedad o no. Pero para eso necesitamos entender mejor estos mecanismos de esas enfermedades a través tanto de los estudios de ciencia básica cuanto los estudios, ensayos clínicos que yo les mostré. Creo que todo va de la mano, entonces es un proceso largo. Yo creo que aún tenemos un largo camino por recorrer antes de tener ese tipo de terapias, pero estamos llegando ahí poco a poco. Eh, Gracias, Edgar. Bueno, un gusto verte. Eh, yo soy David Requena. Eh, Tenía una pregunta adicional. Mencionaste el Tumor Mutational Burden y quería saber si es que entre los pacientes que han investigado en el cáncer de hígado u otros cánceres, ¿has visto otros factores que puedan predisponer a que, o que estén asociados a que el tratamiento funcione o no? En particular, a mí me interesa lo de
la combinación de alelos del HLA, pero sé que hay otros, no sé, como clonality o, bueno, no sé, que tú dime qué han podido ver ahí. Sí, el TMB es un buen indicador, es un buen indicador. Cuando hay cuando hay un incremento en el TMB es casi es bueno y malo. Es malo porque significa que el cáncer está bastante activo. Es un arma de doble filo. Es malo porque significa que el cáncer está activo, pero es bueno porque hace a las células más sensibles contra algunas de estas terapias. Aún estamos intentando entender qué sucede con los pacientes que no responden cuando tienen TMB alto, pero parece que puede estar asociado con algún factor genético que previene al sistema inmune de estar más activo o que a veces deja el sistema inmune activo, pero contra, 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 contra blancos que no son blancos cancerígenas. Y eso es algo que hemos visto mucho en COVID, que a pesar de que fue terrible, nos ha enseñado de que si es que el sistema inmune está activo y decide que ese tejido está mal, va a destruir los pulmones y la persona va a morir porque el sistema inmune decidió destruir los pulmones, pero no porque COVID está ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que en cáncer hay bastantes paralelos a eso y aún estamos entendiendo, pero definitivamente, um, definitivamente estamos en buen camino. Ahora, respecto a clonalidad que tú mencionaste, es una herramienta bastante poderosa, pero por el momento solo nos permite saber cuáles son los clones de ciertas células inmunes que están aumentando cuando hay una respuesta inmune, probablemente asociada a la respuesta al cáncer, pero aún no tenemos a la mano un método bueno para detectar el antígeno que estas células está atacando. Y tal vez cuando avancemos un poco más en el modelaje de proteínas, que fue la primera presentación de este evento, cuando podamos tener una secuencia única de proteínas y saber exactamente la conformación, ahí podremos saber cuáles son los blancos de estos clones de células únicas. O sea, sabemos cuál es el paratopo con este ensayo de TCR sequencing, pero no sabemos cuál es el epitopo. Entonces, aún nos falta entender un poco más cómo conectar este campo que es la predicción de proteínas con estas secuencias primarias que detectamos a nivel génico. Eh, Muchas gracias. Tengo otra pregunta ya sobre el side project que mencionaste de la fatiga. Eh, bueno, es bastante curioso bueno, incierto todo lo que está pasando ahí. Quería preguntarte justo si hay algún grupo de síntomas comunes en estos pacientes aparte de la fatiga y si han podido identificar alguna causa externa que pueda estar causando esta inflamación constante que mencionaste o si se ha probado algún tratamiento para reducir este estado y que puedan mejorar. Sí, los tratamientos que han intentado en el hospital han sido más indirectos, o sea, ha sido cambiar la dieta a los pacientes o usar suplementos alimentarios, pero algunos pacientes parece que mejoraron, otros no. Entonces, ahora la causa de la enfermedad parece que es un estado general del sistema inmune. O sea, parece que es ah, son muchos genes. Cuando hicimos la parte genómica en ese estudio, realmente identificamos alteraciones en más de 1000 genes asociados con la respuesta inmune. Entonces, Y algunos pathways en particular. ah, los que mostré en la figura eran los que tenían la mayor significancia estadística, pero nada así concreto que nos diga tenemos que tratarlos con esto o con lo otro. Y y no, aún no tenemos una cura para eso y muchos médicos aún dudan de que es una enfermedad real. Entonces, aún estamos en esa. Incluso eso se ve reflejado en ese estudio. Está en bioRxives. Todavía ninguna revista ha decidido aceptarlo. Y los comentarios que hemos tenido de revisores ha sido, unos han estado muy emocionados y otros no.
Entonces, el editor decía, bueno, es un tema controverso, por ahora no. Um, Ok, ah, está bien. gracias, David. Sí, voy a darme un salto por el BioArchive. No sé, se ve muy misterioso todo eso. Sí, Muchas gracias. creo que los datos están disponibles si es que quieren jugar con ellos, pero si es que no, mándame un correo. Sería un placer ayudar a que estén disponibles. Ok, Eh, muchas gracias. Disculpe, bueno, muchísimas gracias, doctor Edgar. Creo que aún tenemos ciertas preguntas, pero creo que se pueden responder por texto porque ahorita estamos un poco justos de tiempo, porque aparte vamos a hacer algunas encuestas y eso. Le agradezco muchísimo su participación. Gracias por su participación y creo que podemos empezar a pasar con el cierre del bloque una vez más. Gracias por haber atendido todos este evento, este congreso. Gracias también a usted, doctor Requena, por hacer todo esto posible. Y a todos nuestros asistentes, tengo que pasar una encuesta para que puedan dar sus impresiones sobre este primer bloque. Le estoy mandando justo ahorita. Y con eso podemos terminar. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Si puede, por favor, doctor, ¿podría dejar su contacto en el chat para cualquier otra duda que quizás no se llegue a concretar? Sí, listo. Muchas gracias.